En quinto lugar, lo que prueba que el Espíritu es igual a Dios es que los santos profetas hablaron por Dios. En efecto, es claro que si el Espíritu no fuese Dios, no se diría que los profetas hablaran por Dios. Pero San Pedro dice que santos hombres de Dios han hablado inspirados por el Espíritu Santo. Isaías 48:16, me envió el Señor Dios y su Espíritu. Por lo cual aquí se dice que habló con los profetas. Con esto se destruyen dos errores. El error de los maniqueos, que dijeron que el Antiguo Testamento no es de Dios, lo cual es falso, porque los profetas hablaron por el Espíritu Santo. Y también el error de Priscila y de Montano, que dijeron que los profetas no hablaron por el Espíritu Santo, sino como dementes. Pues bien, del Espíritu Santo provienen para nosotros variados frutos. En primer lugar, nos purifica de los pecados. La razón es que a quien hace una cosa le corresponde rehacerla. Pues bien, el alma es creada por el Espíritu Santo porque Dios hace todas las cosas por él. En efecto, amando su propia bondad es como Dios produce todas las cosas. Sabiduría 11:24. Amas todo lo que existe y nada de lo que hiciste aborreces. Dice Dionisio en el capítulo 4 de los nombres divinos. El amor de Dios no le permitió permanecer sin vástago. Es forzoso, pues, que el corazón del hombre destruido por el pecado sea rehecho por el Espíritu Santo. Salmo 103:30. Envía tu espíritu y los seres serán creados y renovarás la faz de la tierra. No es de admirar que el espíritu purifique, porque todos los pecados se perdonan por el amor. Lucas 7:47. Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Proverbios 10:12. La caridad cubre todos los delitos. Y también 1 Pedro 4:8. La caridad cubre la multitud de los pecados. En segundo lugar, ilumina el entendimiento, porque todo lo que sabemos lo hemos aprendido del Espíritu Santo. Juan 14:26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y también 1 Juan 2:27, la unción os enseñará acerca de todas las cosas. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos ayuda y de cierta manera nos obliga a guardar los mandamientos. En efecto, nadie puede guardar los mandamientos de Dios si no ama a Dios. Juan 14:23. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Pues bien, el Espíritu Santo nos hace amar a Dios, por lo cual nos ayuda. Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y en medio de vosotros pondré un espíritu nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu en medio de vosotros y haré que marchéis según mis preceptos y observaréis mis leyes y las practicaréis. En cuarto lugar, confirma la esperanza de la vida eterna, porque Él es como la prenda de su herencia. Dice el apóstol en Efesios 1:13-14. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia. Él es, pues, como las arras de la vida eterna, y la razón de ello es que la vida eterna le es debida al hombre en cuanto es hecho hijo de Dios,
y viene a serlo haciéndose semejante a Cristo. Ahora bien, se asemeja uno a Cristo por poseer el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Dice el apóstol en Romanos 8, 15, 16. No recibisteis un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en Gálatas 4, 6. Porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. En quinto lugar, nos aconseja en nuestras dudas y nos enseña cuál sea la voluntad de Dios. Apocalipsis 2, 7. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Isaías 54, lo escucharé como a un maestro. Artículo 9. En la Santa Iglesia Católica. Así como vemos que en un hombre hay un alma y un cuerpo, y sin embargo son diversos sus miembros, así la Iglesia Católica es un cuerpo y tiene diversos miembros. Ahora bien, el alma que vivifica este cuerpo es el Espíritu Santo, por lo cual, tras de creer en el Espíritu Santo, se nos manda a creer en la Santa Iglesia Católica, por lo cual se añade en el símbolo, en la Santa Iglesia Católica. Acerca de esto es de saber que la Iglesia es lo mismo que congregación, por lo cual la Santa Iglesia es lo mismo que la asamblea de los fieles, y cada cristiano es como un miembro de esta Iglesia, de la que, dice el Eclesiástico 51:31, acercaos a mí, ignorantes, y congregaos en la casa de la instrucción. Pues bien, esta Santa Iglesia posee 4 cualidades, porque es una, porque es santa, porque es católica, esto es universal, y porque es fuerte y firme. En cuanto a lo primero, la Iglesia es una, es de saberse que, aunque diversos herejes han inventado diversas sectas, sin embargo no pertenecen a la Iglesia, porque están divididas en partes. Pero la Iglesia es una. Cantares 6, 8. Única es mi paloma, única y perfecta. Ahora bien, de 3 cosas proviene la unidad de la Iglesia. Primero, de la unidad de la fe. En efecto, todos los cristianos que pertenecen al cuerpo de la Iglesia creen lo mismo. 1 Corintios 1:10. Tened todos un mismo lenguaje y que no haya escisiones entre vosotros. Y Efesios 4:5. Un solo Dios, una fe, un bautismo. En segundo lugar, de la unidad de la esperanza, porque todos han sido afirmados en la misma esperanza de llegar a la vida eterna. Por lo cual dice el apóstol en Efesios 4:4, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. En tercer lugar, de la unidad de la caridad, porque todos los cristianos se unen en el amor de Dios y entre sí en el amor mutuo. Juan 17:22. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Tal amor, si es verdadero, se manifestará en la mutua solicitud y en la mutua compasión. Efesios 4:15-16. Por la caridad crezcamos en todo aquel que es la cabeza, Cristo.
de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Porque cada uno debe servir al prójimo con la gracia que le ha sido dada por Dios. Por lo cual nadie debe menospreciar ni sufrir el ser arrojado y apartado de esta iglesia, porque no hay más que una iglesia en la que los hombres se salven. Así como fuera del arca de Noé, nadie pudo salvarse. Acerca de lo segundo, la iglesia es santa, es de saberse que hay también otra congregación, pero es la de los perversos. Salmo 25:5. Odio la iglesia de los perversos. Esta es mala. Pero la iglesia de Cristo es santa. Dice el apóstol en 1 Corintios 3:17. El templo de Dios es santo y vosotros sois ese templo. Por lo cual se dice, creo, en la iglesia santa. Los fieles de esta congregación son santificados por tres realidades. Primeramente, así como una iglesia al ser consagrada materialmente es lavada, así también los fieles han sido lavados en la sangre de Cristo. Apocalipsis 1:5. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Hebreos 13:12. Jesús, para santificar con su sangre al pueblo, padeció fuera de la puerta. En segundo lugar, por la unción. Así como una iglesia se unge con aceite, así también los fieles son ungidos con una unción espiritual para ser santificados. De otra manera, no serían cristianos. Cristo, en efecto, es lo mismo que el ungido. Pues bien, esta unción es la gracia del Espíritu Santo. 2 Corintios 1:21. El que nos ha ungido es Dios. Y 1 Corintios 6:11. Habéis sido santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, por la inhabitación de la Trinidad, porque cualquiera que sea el lugar en que Dios habite es santo. Por lo cual dice el Génesis 28:16. Verdaderamente este lugar es santo. Y el Salmo 92:5. La santidad conviene a tu casa, Señor. En cuarto lugar, por la invocación de Dios. Jeremías 14:9. Tú, Señor, estás entre nosotros y por tu nombre se nos llama. Por lo tanto, debemos guardarnos de manchar nuestra alma, que es templo de Dios, por el pecado, después de semejante santificación. Dice el apóstol en 1 Corintios 3:17. Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo aniquilará. Acerca de lo tercero, la iglesia es católica, es de saber que la iglesia es católica, o sea, universal, primeramente en cuanto al lugar, porque existe en todo el mundo, contra lo que dicen los donatistas. Romanos 1:8. Vuestra fe es celebrada en el mundo entero. Marcos 16:15. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a todas las criaturas. Por lo cual, antiguamente Dios era conocido solamente en Judea y ahora lo es en todo el mundo.